Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con función lineal y hoy vamos a ver cómo determinar las intersecciones que esta función tiene cuando la graficamos, ¿no? Las intersecciones con los dos ejes. Recordemos que bueno, en la gráfica que les hice de esta función lineal, cuya fórmula es menos 2x más 3, esta es su gráfica. Ven que como la pendiente es negativa, la pendiente es menos 2, la función es decreciente y la ordenada al origen 3 es justamente uno de los puntos de intersección que queremos hoy analizar. Es decir, queremos determinar la gráfica de la función lineal, que sabemos que es una recta, siempre va a cortar al eje Y y al eje X. ¿Cómo se llaman los puntos de intersección con cada eje? Nosotros lo vimos cuando analizamos el estudio de funciones. La intersección con el eje X siempre se llama raíz o cero de la función. ¿Recuerdan? Y la intersección con el eje Y justamente es la ordenada al origen. Bien, en toda función sabíamos que podían existir o no, es decir, una función puede tener raíces y más de una o no tener raíces y poder cortar al eje Y, es decir, tener una ordenada al origen o no. En el caso de la función lineal específicamente, siempre va a tener una sola raíz y siempre va a tener una ordenada al origen. ¿Sí? Cuando está graficado, rápidamente nosotros sabemos que podemos determinar la raíz porque justamente como es este punto y es a simple vista vemos que está entre la mitad del 1 y el 2, la raíz o cero, es decir, la intersección con el eje Y, la podríamos determinar como 3/2, ¿sí? Porque siempre es un valor de X, el valor donde la recta corta al eje X. La intersección con Y, desde la gráfica también es fácil determinarla, es el valor 3. Como nosotros aprendimos que la fórmula de la función lineal nos da el término B, que justamente se llama ordenada al origen, nos da el punto donde la recta corta el eje Y, es mucho más fácil determinar su ordenada al origen. Pero bueno, esto nosotros lo podemos determinar hasta ahora por nuestros conocimientos de estudio de funciones anteriores, pero si no tuviésemos la gráfica de esta función, solamente con la fórmula podríamos obtener exactamente estos valores sin necesidad de graficarla. Eso se llama resolución analítica de las raíces de una función o de la ordenada al origen, ¿sí? Eso es lo que quiero que analicemos ahora. Si nosotros no tuviésemos esta gráfica resuelta, ¿cómo analizaríamos y obtendríamos el cero de esta función lineal o la ordenada al origen solamente con la fórmula de la función? Bien, acá vamos a ver cómo
analíticamente vamos a encontrar primero la intersección con el eje X, es decir, el valor del cero o raíz de la función lineal. Recordemos que decir f de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Es lo mismo esta expresión que esta. Bien, cada vez que tengamos que hallar analíticamente el valor de la raíz, vamos a tener que reemplazar ahí por cero. Siempre. ¿Dónde? En la fórmula de la función. ¿Sí? En la fórmula de la función, al valor de la variable dependiente le voy a poner 0. Siempre 0. ¿Sí? Justamente, ¿por qué? Porque sobre el eje X, Y vale 0. Entonces me queda una ecuación en la que simplemente voy a tener que despejar X. Por lo tanto, este más 3 pasa restando, ¿no? 0 menos 3 queda menos 3. Este menos 2, que está multiplicando la X, pasa dividiendo, recuerden, y tengan mucho cuidado con los signos, que a veces los perdemos por el camino y después nos da mal. Luego lo que hice fue, obviamente nunca tengo ni puedo tener un número con dos signos, ¿no? Entonces lo que hice fue menos dividido menos, me quedó el resultado positivo. Y llegamos a que x es igual a 3 medios. ¿Qué es 3 medios? Justamente el valor exacto de la raíz de esta función lineal. Nosotros ya lo habíamos determinado desde la gráfica, ¿sí? Pero era aproximado, y si mi gráfica hubiera estado media dudosa, por ahí podríamos haber dicho que era otro valor. De esta manera podemos asegurar cuál es el valor de la raíz. Entonces simplemente, cada vez que tengamos que hallar la raíz de una función lineal, vamos a tener que en la fórmula de la función lineal, ahí reemplazarla por 0, despejar x y el valor que nos dé es el valor que representa el 0 de la función lineal, ¿sí? Si nosotros haríamos el estudio de esta función, diríamos que el conjunto de ceros es 3 medios, ¿sí? Repasando un poco lo de estudio de funciones. Pero simplemente entonces debo recordar esto, que es muy importante, porque cada vez que obtengamos raíces de otras funciones, siempre el concepto es el mismo. Para obtener las raíces debo reemplazar ahí por 0 y despejar para obtener el correspondiente valor de x, ¿sí? De hecho, si yo quiero indicar la coordenada cartesiana de este punto, es decir, indicarlo como punto, la coordenada es 3 medios x, punto y coma, 0 y, porque está sobre el eje, ¿sí? Justamente porque es por el mismo motivo que reemplazamos acá, ahí, por 0. ¿Está bien? Bien, ahora veamos cómo analíticamente podemos demostrar que la intersección con el eje Y, es decir, la ordenada al origen, es 3. Este punto 3, que desde la gráfica es muy fácil ver. Cada vez que tengamos que obtener una ordenada al origen, vamos a tener que reemplazar ahora a la x por 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos justamente en el 0 de x, ¿sí? Entonces, en la fórmula de la función lineal,
reemplazamos al valor de la variable independiente, es decir, al valor de x por 0. Y en este caso no es una ecuación, simplemente me queda este cálculo, ¿sí? Menos 2 por 0 es 0, más 3, 3. ¿Sí? Recuerden separar en términos para resolver bien. Pero bueno, llegamos a que y es igual a 3, justamente es este valor, ¿sí? Este 3 que tenemos acá. Si nosotros queremos indicar las coordenadas de este punto, sabemos que es 0 de x, por eso reemplazamos al 0 acá, 3 de y. Entonces, podemos indicar que la intersección con y es 3, es decir, la ordenada al origen de la función lineal es 3. ¿Sí? Siempre es muy importante saberlo. No solo interpretar desde la gráfica, sino con el concepto de que si necesito hallar la intersección con y, es justamente cuando x vale 0. Si necesito obtener las raíces, que es la intersección con x, es justamente cuando y vale 0. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en una función lineal ya podemos obtener las raíces, la raíz de cada función lineal y la ordenada al origen de cada función lineal, simplemente y sin graficarla con su fórmula. ¿Sí?